Ya entramos en materia para darle la bienvenida a nuestra entrevistada, la doctora Carmen Navarro. Ella es ginecólogo especialista en reproducción humana. Su cuenta es @tenerbebé. Con ella quisimos conversar un poco para tratar a esta parte de la población también sensible, también vulnerable, que son las mujeres embarazadas en estos tiempos de pandemia o tiempo de COVID, tiempo de cuarentena, ¿no? Tal vez mucho miedo, incertidumbre, no saber qué hacer. Exacto. Y que sea usted, doctora, la que, bueno, nos pueda responder un poco sobre el nivel, lo que se ha registrado con las mujeres embarazadas desde que conocimos, bueno, el primer caso o desde que el Ejecutivo nos implementa las medidas de cuarentena. Ok, bueno, muchísimas gracias, Marjorie, de verdad encantada de estar aquí con ustedes y un placer poder llegar a toda la gente que te sigue y especialmente a nuestras embarazadas, que sé que tienen muchísimas expectativas, mucho susto, ¿no? Porque es que esto es algo que nos tiene a todos un poco alerta. La situación con las embarazadas es que tenemos que saber que la mujer cuando está embarazada experimenta muchísimos cambios durante su embarazo. Tiene muchos cambios hormonales que también van a producir en las mujeres un cambio emocional, por eso a veces nos hacemos más aprensivas, todo nos afecta, se nos afecta el sueño, porque tenemos unos niveles de progesterona muy elevados, que es la hormona del embarazo. Con una situación como la que estamos viviendo, lógicamente las mujeres van a estar más ansiosas, más aprensivas, y es importante que sepan que esta es una situación en la que tenemos que aprender a controlarnos, porque el detalle con las mujeres embarazadas es que el estrés, la angustia, va a hacer que las mujeres liberen una hormona que se llama oxitocina, y esa oxitocina va a actuar directamente en el útero sobre unos receptores que están allí y la mujer puede comenzar a experimentar contracciones. Entonces yo siempre les digo, esténse tranquilas porque el cuidado para la mujer embarazada es exactamente el mismo cuidado que tenemos para el resto de la población, ¿ok? El quedarse en casa definitivamente es la mejor arma que nosotros tenemos. Este es el enemigo que es quizás más fácil de combatir porque lo combates tú mismo con la prudencia. Entonces, si te quedas en casa, si usas el tapabocas, si haces el lavado de manos, si hay personas que salen a la calle a hacer las compras, siempre es importante que tengas unos zapatos para salir y los dejes afuera o desinfectes todo y no metas esa ropa o esos zapatos adentro o te cambies inmediatamente, porque sabemos que el virus se puede pegar en las superficies y puede durar allí bastante tiempo. Entonces la embarazada tiene que saber que si bien es cierto que fisiológicamente estamos bajo una tormenta de hormonas del embarazo, si la mujer está sana, no va a estar con más riesgo de complicación o muerte que cualquier otra persona. O sea, la mayoría de las embarazadas tienen un punto a su favor y esto es algo que yo les quiero transmitir de verdad. El punto a su favor es que son población que no está catalogada como de riesgo en cuanto a la edad, porque las mujeres embarazadas siempre están por debajo de los 40 años y la población de mayor riesgo para las complicaciones severas justamente es la población que está por encima de los 50, 60, 70 años. Entonces, ese es un punto que tienen las embarazadas a su favor. Otra cosa importante, las embarazadas a veces con el susto pierden el contacto con su médico, se aíslan y fallan los controles. Eso es un garrafal error. Ahorita están muy de moda las telecomunicaciones, las consultas online, que es súper importante que las tomen en cuenta y que estén en contacto con su médico. Los controles de la paciente embarazada son imprescindibles. Los tienen que hacer en el momento que les toca, poniéndose de acuerdo con su médico. Por supuesto, el médico fijará, en este caso nosotros fijamos una consulta por semana presencial o 2 consultas por semana presencial, pero estas consultas son planificadas para evitar el aglomeramiento de las pacientes en las salas de espera y que ellas vayan a ciertas horas, pero el control de la paciente embarazada hay que hacerlo en el momento que le toque. Es importante que ellas se pongan de acuerdo con sus médicos y no dejen de hacerlo. ¿Le ha tocado en estos 42 días de cuarentena, quizá le ha tocado casos en donde las pacientes pues no
evitan el control por miedo a salir, por miedo a contraer, Sí. por miedo a, y resulta que se les complica el asunto. Bueno, fíjate, acá de mis pacientes de Venezuela, afortunadamente no, porque las pacientes hemos tratado de planificarlas y asistir a la consulta con ellas, pero yo tengo pacientes que están en el exterior, pacientes que comparto con otros colegas fuera del país y me preocupa porque hay pacientes que incluso tienen ya casi 2 meses que no van a hacerse su control. En ese caso, claro, uno siempre les dice, vamos a hacer un test de movimientos fetales, cuenta los movimientos fetales, pero no es el deber ser. La paciente tiene que asistir a su control, de alguna manera tiene que ponerse de acuerdo con su médico y el médico tiene que valorarla, porque no es solamente ella como paciente, es que también tenemos a otra personita chiquitica allí creciendo y necesitamos saber cómo está. Claro. Doctora, usted habla de un tema importante, que bueno, los cambios hormonales que se dan durante el embarazo. Y el estrés, lo que genera el estrés producto de esta situación, la incertidumbre también, ¿no? Y eso es parte del miedo, y el miedo es libre. Exacto. Entonces hay pacientes que de repente, pues no, durante el embarazo son muy pocas las medicinas que puedes tomar, a menos que, bueno, porque además porque pueden estar contraindicados para el bebé. Pero alguna recomendación que usted puede darle a las mujeres ahorita, a la que está embarazada, que está en ese proceso, que de repente ha caído en esos cuadros, que no se puede automedicar, pero que de alguna manera debe controlar, porque es que eso está muy en uno. Usted como especialista pues nos da la recomendación, pero está en nosotros que tomemos como las medidas, ¿no? Mira, dependiendo del momento en el que esté el embarazo, las mujeres tienen que saber que hay medicamentos que son teratogénicos. Incluso cualquier pastillita que nosotros podamos usar para un dolor muscular o un dolor de cabeza que no sea acetaminofén, que es lo más inocuo que nosotros tenemos para tratar los dolores de cabeza, puede causar daño en el bebé. Los primeros 3 meses del embarazo nosotros tenemos algo que es la embriogénesis. Entonces, ese es el momento en el que el embrioncito está formando todo su sistema nervioso, todo su sistema circulatorio. Él está reproduciéndose. Hay medicamentos que están total y absolutamente contraindicados en esa fase. Hay medicamentos que están contraindicados en la última fase y que están muy de moda ahorita con esto del COVID-19. Mi recomendación abierta para las pacientes es que no se automediquen, no tomen absolutamente nada de lo que les dice que deben tomar si no pueden contactar a su médico. Es importante que antes de hacer cualquier cosa llamen a su médico. Nosotros estamos allí siempre para atenderlos y ahorita contamos, y vale la pena que lo sepan, que me parece que es algo muy bonito, que es nuestra Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, está constantemente haciendo reunión de su junta directiva y consultando expertos, no solamente nacionales, sino también internacionales, porque es bueno que nosotros conozcamos cómo se viene moviendo. En Venezuela este virus ha llegado, afortunadamente se ha logrado contener de la mejor manera posible, pero nosotros tenemos que estar a la par de cómo van nuestros vecinos, de cómo van los pacientes, y la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia tiene algunos protocolos que se han venido trabajando y se han venido publicando y que deben ser adoptados por todos los médicos que trabajamos en esta área, porque nosotros tenemos que regirnos por un patrón, no podemos estar inventando, porque este es un virus que tiene muchas dianas. Hay muchos medicamentos, este es muy cambiante, de repente algo que ayer funcionaba, hoy resulta que lo lees y te dicen no funciona, o algo que funciona para algunos pacientes en otros países quizás no funciona para nosotros acá. Entonces es muy responsable que antes de que nosotros como médicos tengamos que darle algún tipo de recomendación a nuestros pacientes, podamos regirnos por nuestras sociedades y por los lineamientos que se nos están colocando en función de cómo la población se está comportando o está respondiendo a este virus. Actualmente, doctora, con esto que usted dice y con estos cambios, y la investigación pues no lo va adelantando y la investigación está en ese proceso de descubrir si estoy embarazada, ¿cómo me protejo del coronavirus? La protección es exactamente la misma. Quédense en casa, traten de no ser ustedes quienes salgan a hacer las compras. Claro, sabemos que hay mamás que no pueden evitar salir a hacer las compras. Es importante que se coloquen su tapabocas, que se coloquen sus guantes, que tengan el gel alcoholado, el gel antibacterial,
Pero ayer precisamente comenzó a salir otra noticia y eso es importante que lo tengan en mente, que se ha venido estudiando el comportamiento del virus. Anteriormente nosotros decíamos que la mayor cantidad de los receptores para que el virus se reprodujera estaban ubicados en el pulmón, porque eso lo estábamos sacando de las autopsias que estaban haciéndose como en los pacientes en Italia, en China. Pero ayer recibimos un reporte donde vemos que ya no es el 83% de los receptores a nivel pulmonar, sino que la mayoría de los receptores para el virus se encuentran ubicados a nivel orofaríngeo. E incluso hay un estudio que publica que existe la posibilidad de que el virus sea transmitido a través de la conjuntiva ocular. Entonces, probablemente la recomendación más adelante sea que también usen las gafas protectoras. Por allí hemos visto emprendedores venezolanos que están haciendo esas mascarillas que son, de verdad, es algo muy bonito. Precioso, porque además, incluso no lo están haciendo con fines de lucro, sino que las están donando. Y eso es algo muy bonito de reconocerle a todos esos jóvenes que están trabajando abiertamente en eso. Y es importante que la embarazada tenga todos estos cuidados. Cuando salgan a la calle, yo siempre les digo a mis pacientes, mira, trata de venirte con una ropa y cuando llegues a casa ponte algo debajo, para que en la casa te quites esa ropa, pasa inmediatamente a ducharte, no tocarse los ojos ahora menos que nunca con estas últimas noticias que hace poco menos de 24 horas ya nos están saliendo de hacia dónde puede ir el contagio. Si sabes que alguien tiene la sintomatología, alejarte al máximo, lávense siempre las manos y apenas tengan un síntoma, contactar a su médico. Nosotros tenemos un brote de alergias ahorita en el ambiente, tenemos gripe, tenemos cualquier cosa, no alarmarse porque la mayoría de ellas no son coronavirus afortunadamente, pero es importante que la embarazada y la familia tengan los cuidados necesarios y que llamen a su médico. Una persona o una mujer durante el embarazo llegas a contraer coronavirus. Okay. Eso se lo puede pegar al bebé, puede, ¿cómo se llama? Transmitir al bebé. Ajá. ¿Tiene algún efecto para ella, doctora, en este caso? Ok, la embarazada con coronavirus tiene también diferentes etapas. Es importante saber, y acá vuelvo yo sobre el protocolo de tratamiento que tiene también la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, que vamos a clasificar a la embarazada con coronavirus en diferentes etapas, porque hay personas que si se sospecha la presencia del coronavirus en una embarazada y no tiene sintomatología ni tiene comorbilidades. Esta palabra comorbilidades lo hemos escuchado de repente mucho en estos últimos días, ¿no? Y es importante que la gente sepa qué es comorbilidades cuando nosotros hablamos de eso. Esas son las patologías crónicas que tiene una persona, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades del colágeno, cáncer, VIH. Esas son comorbilidades, es decir, que son enfermedades que van a coexistir con la presencia del coronavirus. Entonces, si nosotros tenemos una embarazada que tiene síntomas, pero tiene síntomas del coronavirus, pero que adicionalmente tiene algún tipo de comorbilidad, porque diabetes, preeclampsia, alguna de estas cosas, lo ideal es que la paciente acuda de inmediato a su médico y hay que hacerle, por supuesto, el test de descarte para ver si en efecto tiene o no la enfermedad. En Venezuela estamos haciendo, el Instituto de Higiene, que es donde se están enviando todas las muestras, está haciendo ahorita el test de PCR, que es más confiable. Sabemos que hay un test para hacer el diagnóstico de coronavirus, que es la prueba serológica, que es o test rápido, como se le conoce, ¿no? Ese test se mide en serología y te va a dar un resultado en 3 horas. Ese test no es muy recomendable porque ese te va a medir inmunoglobulinas, te va a medir unos anticuerpos que no te especifican que la infección que puedas tener es por el coronavirus. Por eso ustedes escuchan todo el tiempo que se habla del test de PCR, porque el test de PCR es el que se hace con el exudado nasal o el orofaríngeo, y allí lo que vamos a medir justamente es la presencia del ARN del virus, es decir, vamos a medir la presencia exacta del virus. ¿Okay? Es importante
que sepamos esto. De repente dicen, pero es que el test rápido te lo vamos a dar en 3 horas, pero es que para que ese test te dé positivo tienes que tener ya 10 días contaminado. En cambio, el test de PCR, ya a los 2 días de estar con el virus te da. Si estás embarazada y te da positiva la prueba de coronavirus, ¿qué voy a hacer? ¿Me vuelvo loca? ¿Me voy a morir? No. Recuerden que las embarazadas están en la población de menor riesgo de edad. Y si no tienen ninguna comorbilidad con el coronavirus, esa es una embarazada que perfectamente puede ir a casa, a un aislamiento en casa. Claro, esto hay que manejarlo con todo el equipo de salud y escuchar la disposición que tenga el centro que la recibe, si la envía a casa o si prefiere dejarla aislada en los centros que están destinados para este tipo de pacientes. Pero es una paciente que va a estar sencillamente en vigilancia y muy probablemente en 3 o 5 días ella pasa todos los síntomas y se pueda manejar sin problema. Si la paciente tiene alguna comorbilidad o si la paciente comienza a tener algún tipo de cambio en el rayos X, en la tomografía o algún tipo de cambio en los valores sanguíneos que se le hacen, como ahora estamos midiendo dímero D, PCR, estamos midiendo todo porque se ha asociado algunos casos con algún tipo de coagulopatía o coagulación intravascular diseminada. Entonces hay diferentes medidas a tomar para cada paciente en particular. Pero el mensaje en este caso con las pacientes es que no crean que por estar positiva y por el hecho de estar embarazada, eso va a agravar su situación, porque si están sanas y si no ha avanzado y vamos a tiempo, puede salir completamente rápido. La otra pregunta que me hiciste, Marjorie, era si había la posibilidad de la transmisión al bebé. De la transmisión al bebé. La Organización Mundial de la Salud ha estado muy pendiente de todas estas cosas. Hubo un caso que se reportó en China, el primer caso, donde se decía que el bebé había nacido y había salido positivo. Sin embargo, se hizo estudios de líquido amniótico, se hizo todos los estudios de sangre de cordón y se vio que no había presencia del virus. Probablemente en ese caso era contaminación del personal que estaba hacia el bebé. No ha habido hasta ahora ningún caso confirmado de que la transmisión vertical, que es como nosotros le llamamos, es decir, madre-feto, haya ocurrido a través de la barrera placentaria, como tampoco tenemos confirmado, y eso lo ha dicho la OMS en los últimos reportes, de que la lactancia materna sea un mecanismo de transmisión del virus hacia el bebé. Claro, ¿qué pasa en estos casos? Porque tenemos mamás que han tenido bebés y que de repente están positivas, como las que mencionaste ahora. ¿Qué hacer con la lactancia materna en estos casos? Lo que se recomienda a la Organización Mundial de la Salud y a nivel internacional, donde tenemos embarazadas o que han tenido ya sus bebés, es que la madre se pueda sacar la leche y se le dé en los retenes por personal especializado a los niños para evitar el contacto. Recuerden ustedes que lastimosamente el virus se transmite por gotículas de saliva y cuando el bebé está muy cerca de la mamá, si la mamá está contaminada, existe el riesgo de que el bebé se pueda contaminar. Pero lo importante es tener todas las medidas de higiene y todas las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio. Doctora, en el caso de la mujer embarazada, hay una persona que pregunta cómo llevar mi control o cómo cuidarme desde casa o cuál es el control que pudiera tener, escribe un caballero, para el control prenatal y cómo evitar quizás niveles de nervios, qué puede tomar en este caso, algo natural que pudieran tomar para controlar, qué sé yo, un té, un tiro, una manzanilla. Pregunto sí, yo aquí. Mira, en la casa los tecitos de manzanilla, pero yo creo que el mejor té que usted le puede dar a su esposa, sé que nos está mirando, quítele el teléfono, quíteselo un rato, de verdad. Yo pienso que ese es el mejor té que le podemos dar, y no solamente a las esposas, yo digo también a los abuelitos, a las personas que están hipertensas, porque hemos visto que muchos pacientes están complicándose en cuanto a su hipertensión y todo, porque es que leemos mucho. Y mire, se lo digo de verdad, déjennos a nosotros hacer el trabajo. Yo les recomiendo algo, hace poco estuve en una entrevista
y yo les decía que qué bonito sería que las mamás, porque este es un tiempo de innovar y este es un tiempo de reescribir nuestra historia, y qué bonito sería que esas mamás, en vez de estar en Instagram o en vez de estar viendo todas esas cosas, dediquen un tiempecito y podamos dedicarnos a escribirle a nuestro hijo la historia de lo que fue el embarazo, o sea, qué fue el antes, qué fue el después, qué expectativas tenía y por qué no hacer unas historias muy bonitas, y ojalá se abra un concurso de historias, quien quita aquí, Marjorie, en tu programa, de las historias que se escriben en tiempos de pandemia, o cómo tú le hablas a tu niño y cómo tú resististe y cómo tú llevaste la vida y lo esperaste y te cuidaste para salir de todo esto. Yo pienso que podemos dedicar el tiempo en otras cosas. Los tecitos pueden hacerlo, pero quítele el teléfono, es lo mejor. Vamos a ir a la pausa con esta pregunta que quizás pueda servir para otros casos, y hay otros temas además en Twitter, Mario, de Jan, se llama Jan, pero otro tipo de pacientes, doctora, que son los pacientes oncológicos, por ejemplo. Sí, muy importante. Y eso lo vamos a estar conversando más adelante porque es un tema a tratar. Jan escribe: las embarazadas que toman algún medicamento como antihipertensivo y que presentan síntomas de COVID-19, ¿es recomendable dejar de tomarse tratamiento para tratar el virus? Esto me lo va a responder al regreso. Y hay otra pregunta que escribe el señor Carlos: ¿cómo se puede hacer o qué debería hacer una paciente que está embarazada para elevar los niveles de vitamina? Eso lo vamos a responder al regreso con la doctora Carmen Navarro, ginecólogo, especialista en reproducción humana. Recuerden que estamos dedicando nuestro tema para hablar un poco sobre no solamente el cuidado de la mujer embarazada, disipando aquellas dudas que puedan tener, si de repente pues pudieran contraer el coronavirus, que Dios no quiera sea así, y también algunos protocolos de atención, el cuidado ginecológico en general. Hemos escuchado algunos casos, doctora, de personas, de pacientes que no vamos al ginecólogo porque estamos en cuarentena, entonces no nos hacemos citología, no nos hacemos los ecos pendientes. Hay pacientes de repente que tienen problemas de cáncer o son tratamientos oncológicos y los han parado en este tiempo. Todo eso es importante. La doctora puede disipar cualquier tipo de duda. Es importante que esté ahí en casa con papel y lápiz, @entrenoticiasgb, utilizando la etiqueta EN Mujeres. Ya venimos con más. El 16 de abril del año 2020, día 42 de cuarentena. Luis González escribe: buen día, excelente tema, que ha tenido poca información en las mujeres, a cuidarse y a cuidar el bebé. Dios bendiga, saludos desde Valencia. Escribe Jan, había dejado una pregunta abierta, si las mujeres embarazadas que toman algún medicamento como antihipertensivo y que presentan síntomas de COVID-19, ¿es recomendable dejar su tratamiento para tratar el virus? Le pregunta. No. Mire, yo quiero decirles algo, porque así como de repente hemos estado leyendo información de la que nos llega por las redes sociales, también hemos visto que nuestras pacientes se han convertido en expertas de la medicina, porque están teniendo acceso a muchos documentos médicos científicos que a cada segundo están saliendo. Esto es muy dinámico. Pero quiero decirles que incluso los documentos que son publicados por las revistas más serias, nosotros tenemos que aprender a filtrar la información, incluso nosotros como médicos. Y hace poco salió unos artículos donde decían, si no me equivoco, fue el 14 de marzo, porque los receptores que tenemos en el organismo, donde el virus hace el contacto y se queda pegado, son unos receptores que se llaman AC2, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Y lo digo porque detrás de esta pregunta yo sé que tiene que haber leído el señor algo de este artículo. Entonces, alguien muy responsablemente publicó el 14 de marzo que así como se había demostrado que los pacientes obesos, masculinos, con diabetes, que son las comorbilidades, eran más propensos a complicarse y a fallecer por el virus, cosa que no es así del todo, también se dijo en ese mismo artículo que las personas que tomaban antihipertensivos, específicamente los inhibidores de la ECA, que es justamente donde se pega el virus. ¿Cuáles son los inhibidores de la ECA? Los que más conocemos, todos los que terminan en pril, captopril, enalapril, todos los priles son inhibidores de la ECA. Y ese estudio publicado
por una revista muy seria, decía que las personas que tomaban ese tipo de antihipertensivos tenían una potencia al máximo para padecer el virus y para fallecer. Eso hizo que muchos pacientes cardiópatas abandonaran sus tratamientos y terminaran complicándose por la cardiopatía y no por el virus. La Sociedad Española de Cardiología, el 25 de abril, aproximadamente 9 días más tarde, publica un artículo donde dice que es irresponsable decirle a los pacientes que abandonen sus tratamientos antihipertensivos. Entonces, no abandonen ninguno de sus tratamientos. No hay nada escrito 100% que le diga a usted que porque usted está tomando ese tipo de medicación, usted va a ser más propenso a complicarse o a fallecer o a tener el virus o a contaminarse por el virus. No debe dejar ningún tratamiento a menos que su médico se lo prescriba, y cuando el médico se lo diga, que no sea por teléfono, que se lo escriba, y si es por teléfono, que le mande un mensaje donde le quede constancia a usted de que en efecto su médico fue quien le suspendió el uso de ese tratamiento. De ese y de cualquier otro tratamiento que estén tomando, no lo hagan si el médico no lo manda. Claro, porque por eso es tan importante, doctora, y ustedes hacen el llamado a la no, inclusive la no automedicación. Exacto, y no a la automedicación y no a tomar un artículo como 100% científico. Fíjate, hoy día se está hablando de tantas cosas. Mira, nosotros hemos pasado ya hasta por los retrovirales y tratamientos que se usan para el cáncer, se están usando. ¿Por qué? Porque este es un virus que, como les dije anteriormente, tiene muchas dianas de ataque. Lo podemos atacar en muchas dianas. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes medicamentos que decimos, bueno, mira, este inhibe el ARN, este inhibe la unión con el receptor, este le quita la transcriptasa inversa. Entonces, por eso ustedes van a ver que se habla de muchísimas cosas: cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, lopinavir, pero no es el paciente quien tiene que decidir lo que le toca, y no podemos nosotros como médicos tampoco decir, ah, mira, este es el protocolo 1, 2, 3 porque funcionó en Perú, funcionó en Colombia, funcionó en Italia, porque cada población se comporta de manera diferente, y por eso nosotros tenemos que hacerle caso a nuestro comité de expertos que se encargan de publicar cuáles son las normativas a las que tenemos que regirnos en función de la experiencia que van teniendo con los casos que se van presentando, porque cada paciente se comporta de manera diferente. Es importante que lo hagamos con responsabilidad. Doctora, hay una persona que escribe, pregunta de una mujer embarazada, un señor, ¿qué se puede hacer para tomar, o qué puede tomar para elevar los niveles de vitamina en una mujer embarazada? ¿Se puede? Ok. Las embarazadas siempre tienen sus complejos vitamínicos que nosotros le mandamos en diferentes etapas del embarazo, ¿ok? Una de las cosas que siempre estamos pendientes es de que tomen el hierro, su ácido fólico. Ahorita es muy importante que tomen vitamina C, ¿ok? La vitamina C es muy importante. ¿Por qué? Porque, y esto sí les digo con bastante propiedad, hay muchos estudios ya publicados donde nosotros tenemos ahorita como aliado a la vitamina C. ¿Por qué? Porque se ha visto que el problema mayor que tenemos con este virus es lo que nosotros llamamos la tormenta de citoquinas, que es una tormenta exagerada o una expresión exagerada de nuestro sistema inmunológico para defenderse de este virus. Entonces, las complicaciones se dan no por el virus, sino por la respuesta exagerada que tiene la persona hacia el virus, ¿ok? Entonces, una de las maneras de modular la respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico es con la vitamina C. A las embarazadas, yo les estoy recomendando, y bueno, lo estamos recomendando todos, tomar 2 gramos de vitamina C al día. 2 gramos, o sea que la presentación que tenemos acá es de 500 miligramos, entonces serían 4 pastillitas que la embarazada se debe tomar al día. La otra recomendación, ¿por qué? Porque la vitamina C va a disminuir la expresión de todas esas citoquinas, esas interleuquinas, que son las que están presentes en la inflamación a nivel del pulmón. Otra de las vitaminas que estamos recomendando es la vitamina D3 de 1000 miligramos. Una pastillita al día, súper importante, que eso va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero la mejor manera de mantener las vitaminas en nuestro cuerpo es con la alimentación. Tienen que alimentarse bien, de manera balanceada. No vamos a consumir tantos carbohidratos y grasas, que es el problema que estamos teniendo ahorita, muchas chucherías en la casa en este tiempo. Vamos a bajar eso
hay que consumir más verde, más frutas. Es importante la alimentación, el pescado, sobre todo en la embarazada, todo lo que es pescado es importante porque eso tiene DEA, que es dehidroepiandrosterona. La DEA es la hormona que va a estimular a la glándula suprarrenal para que la glándula suprarrenal a su vez produzca todas esas hormonas que necesitamos para mantenernos jóvenes y sanos. El número de personas que de repente, o según pacientes, no sé, que ha dejado de asistir al ginecólogo, asistir a la consulta, no hacerse la evaluación, porque estamos en cuarentena, la excusa de la cuarentena. Sí, sí, es importante. Las pacientes no solo no acuden a la consulta, bueno, porque tenemos que respetar el llamado a la cuarentena responsablemente, el quédate en casa, hay que hacerlo, pero lo que sí nosotros no debemos hacer es automedicarnos. Y siempre, bueno, fíjate que desde que el programa comenzó hemos dicho, llamen a su médico, consulten, no tomen decisiones sin antes llamar. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que yo particularmente estoy viendo muchísimo en mis pacientes ginecológicas es que ha habido un repunte del flujo vaginal. O sea, tenemos ahorita muchos flujos vaginales, o sea, y te lo estoy diciendo ya con este día 42 de cuarentena, si yo comienzo a hacer una curva para ver cómo está la cantidad de flujos, yo me doy cuenta de que hay muchísimas mujeres que ahorita tienen mucho flujo vaginal. Entonces, cuando me voy y les pregunto qué les ha pasado, bueno, lo que pasa es que hace como 2 semanas a mí me ardió un poquito la orina y yo en mi casa tenía ciproxina y me la tomé, pero como no me completé, bueno, había un poquito de otro antibiótico y me lo tomé. O sea, lo peor que una paciente puede hacer es automedicarse, ¿ok? Y sobre todo si comienzan a tomar antibióticos y antibióticos y antibióticos. Comencé 3 días con uno, pero hay otra cajita que tenía tantas pastillitas y me tomé ese también. Bueno, como tenía un flujito, fue a la farmacia y el señor de la farmacia me dijo que este óvulo era bueno y me lo coloqué. Miren, los flujos vaginales son delicados y si algo tenemos nosotros que cuidar en la mujer es la microbiota de la vagina. La microbiota de la vagina son los gérmenes que viven con nosotros. Nosotros les llamamos comensales. ¿Por qué? Porque allí nosotros tenemos un conjunto de virus, bacterias que tienen que estar en un perfecto equilibrio para que nos cuiden de las infecciones severas. Entonces, cuando nosotros alteramos la microbiota de la vagina porque cambiamos el pH de la vagina siempre es ácido, generalmente es un pH ácido. Si nosotros tomamos antibióticos, comemos exceso de carbohidratos, comemos exceso de frituras, dulces, eso va a cambiar el pH de nuestra vagina. Si nosotros tenemos un flujo de una característica, porque no es lo mismo un flujo blanco cortado que un flujo amarillo que huele mal, o un flujo verdoso que no tiene olor, o un flujo que pica. Entonces, cada característica del flujo tiene un tratamiento distinto. Tenía un óvulo de tal cosa y ese fue el que me coloqué. Usted lo que está haciendo es permitiéndole a ese germen que agarre fuerza, que se reproduzca y cuando vienen a nosotros y cuando vienen ya es casi imposible, o sea, es muy difícil para nosotros controlar esas infecciones porque tenemos a un animalito que lo podíamos matar con cualquier cosita, ahora se hizo un Superman, está súper resistente porque usted lo alimentó de más, le favoreció las condiciones, o sea, le abonó el terreno para que ellos se lograran reproducir. Entonces es importante que acudan. Mire, yo hace poquito colgué un video, y perdónenme la cuña, en mi Instagram donde yo hablo un poco de las infecciones vaginales, porque muchísimas veces lo que nosotros tenemos es que favorecer un pH, sin más nada, acidificarlo y muchas veces tiene solo que ver con la manera como nos alimentamos, con unas duchas que recomiendo yo allí de cómo prepararlas incluso en casa, porque usted las puede preparar en casa sin necesidad de ir a la farmacia y no va a necesitar usted ni siquiera colocarse óvulos, porque usted mismo se lo puede controlar. Entonces es súper importante que llamen, que consulten, que no se descuiden. Rory Cordero escribe, tengo a mi hija embarazada y le salió arterias altas del bebé. ¿Está bien que tome aspirina?, le pregunta. Sí, la aspirina, si se la indicó su médico, la puede tomar porque es una manera de mejorar la circulación. Toda prescripción médica tiene un fundamento.
a diferencia cuando uno es el vecino quien se lo manda o porque lo leyó. Pero si su médico se lo prescribió, muy seguramente él sabe lo que está haciendo. Hay una pregunta que, bueno, no tiene que ver con el tema de COVID y mujer embarazada, pero vamos a aprovechar la visita de la doctora. Escriben, doctora, ¿puede orientarse una mujer de 51 años puede tener un bebé? Yo tuve 2 hijos, perdí uno y deseo tener otro. ¿Me puede orientar? Vamos a aprovechar la visita suya, doctora, ¿sabe? Bueno, el Comité de Bioética Internacional, con respecto a la edad de la mujer, nos dice que la edad tope para que una mujer pueda embarazarse por cualquier procedimiento de fertilidad, ya sea en este caso porque tenía sus embriones congelados o porque es un programa de ovodonación, debería ser 52 años, no más de allí, ¿ok? Pero eso es en el caso de las mujeres que van tarde a buscar. Realmente nosotros recomendamos la maternidad a más tempranas edades, pero hay que evaluar. Cada paciente es un caso distinto. Si esta es una paciente que no tiene complicaciones y está dentro de lo que el Comité de Bioética Internacional respeta, que es nunca propiciar un embarazo en mujeres después de los 52 años, podría entrar en algún programa. Yo me río porque mi equipo me dice, Marjorie, ¿tienes chance? Claro que tengo chance, ¿verdad, doctora? La doctora Claro, hace 2 años anda ahí detrás de Marjorie. mí. Pero ya, ahorita nos vamos a poner de acuerdo, Claro. doctora. Esto es la primicia. Mire, escribe escribe Mónica. Estoy embarazada de 33 semanas, tengo una hija de 12 años, fue por cesárea, por presentar placenta envejecida. Me encantaría vivir la experiencia de tener un parto normal. ¿Qué me recomienda? Tengo 38 años. ¿La anterior niña fue? Dice, tiene 12 años su hija, la paciente tiene, o la señora tiene 33 semanas de embarazo. Su parto de su hija, de su primera hija, fue por cesárea, porque presentó placenta envejecida. Me encantaría vivir la experiencia de tener un parto normal. Bueno, mira, si ahorita en el control obstétrico no estás presentando envejecimiento placentario, si la placenta tiene una inserción en el fondo, no es una placenta previa, y el crecimiento del bebé y todo el Doppler dice que está bien, y tu pelvis, por supuesto, es suficiente para el momento del parto, yo no veo ninguna contraindicación para que tú puedas tener tu experiencia de parto vaginal, pero hay que esperar más porque tenemos que llegar hasta las 37, 38 semanas para comenzar a evaluar la pelvis y ver que todo marcha de manera adecuada. Doctora, recomendaciones finales porque se nos va el tiempo, por favor. Miren, las mujeres embarazadas, ginecológicas, oncológicas, es decir, la población en general, tenemos que acatar las medidas de cuidarnos. El distanciamiento social no es un invento. El distanciamiento social es la herramienta que hasta ahora tenemos más segura y creo que la mayoría de nosotros los venezolanos lo ha visto, que de alguna u otra manera ha resultado, porque afortunadamente no tenemos la cantidad de fallecidos que lastimosamente tienen nuestros vecinos. Y bueno, yo pienso que algo está aquí imperando en Venezuela, alguna mano poderosa está que nos está ayudando a que nuestro pueblo siga saliendo adelante. Quédense en casa, usen las medidas de prevención, importantísimo, sus guantes, su tapaboca, lávense las manos, cuiden a los viejitos son los más vulnerables, por favor. Hace poco tenía yo una entrevista, un live con un niño y nos dejó un aprendizaje muy lindo. Yo le decía, ¿qué ha cambiado este virus en nuestras vidas? Y me decía, ha cambiado que nos enseñó a valorar más a nuestros abuelitos, porque no quisiera que este virus nos deje sin ellos, que son el ejemplo de vida que tenemos. Entonces, yo pienso que tenemos que cuidarnos, nunca se automediquen, llamen a su médico, nosotros estamos de verdad a la orden. Yo dificulto que ustedes ahorita no llamen a algún médico y no estemos nosotros en la disposición de atendernos, porque nos sentimos comprometidos con el alma, con ustedes, porque para eso estamos acá.